Hola, vamos a hablar de perdón. A veces, cuando le propones a alguien hacer un ejercicio de perdón, muchas veces lo hacen muy bien y en otras ocasiones se niegan. Se niegan rotundamente y esto me hizo reflexionar porque pensé, bueno, quizás que el ejercicio de perdón es un ejercicio americano y la idea que tenemos nosotros de perdón en un entorno católico y español no es la misma que tiene un metodista o un luterano o mucho menos un calvinista. Yo recuerdo cuando era pequeña que las monjas nos decían, a alguien malo, malísimo de la muerte, sí, justo en su lecho de muerte, 2 segundos antes de morir, se arrepiente de corazón y recibe la absolución, todos sus pecados quedan perdonados. Y yo le decía a la monja, pero a ver, ¿Hitler? ¿Me está usted diciendo que Hitler, si se hubiera arrepentido en el último momento y hubiera recibido la absolución, se le perdonaba todo? Sí. Y entonces yo decía, entonces, ¿qué sentido tiene llevar una vida de buenas obras? Mejor ser mala, malísima y tenerlo todo preparado para, oye, tener un sacerdote cerca de tu lecho de muerte o arrepentirte de verdad, ¿no? Quiero decir, en un contexto católico, la absolución de tus pecados, el perdón, significa que a otra cosa mariposa te vas a la vida eterna y tan feliz, mientras que en un contexto protestante, hombre, sí, te puedes perdonar, pero si no ha habido retribución, esto no tiene arreglo ninguno, tú irás al infierno, ¿no? Entonces es importante porque muchas veces veo una resistencia absoluta a conceder el perdón hasta que me di cuenta de la diferencia, entonces preferí cambiar el nombre del ejercicio y llamarle soltar lastre, aunque el ejercicio original es el ejercicio de perdón. Luego quiero explicar otra cosa sobre resistencias a perdonar a gente y voy a poner un ejemplo. Hubo una chica que tenía una historia muy dura y la historia era que su padre había ido a la cárcel, pero no era exclusión social en absoluto. Su padre era un empresario que había hecho un montón de ingeniería financiera y había cometido una serie de delitos y había acabado en la cárcel. Entonces, de repente, una familia que tenía dinero, que las niñas iban a un colegio buenísimo, que todo estaba muy bien montado, se encuentra en la calle, sin casa. Y en ese momento aparece el hermano de la madre y les deja vivir en su casa, que era muy grande. El hermano de la madre abusa de esta niña que cuando llega al taller es una mujer mayor. Y el odio hacia el hermano de la madre era brutal, obviamente, ¿vale? Pero era un odio muy acendrado y muy rabioso. Bueno, todo odio es rabioso, pero no hay odios fríos, ¿no? Hay venganzas que se cocinan fríamente. No, ella no es, ella... Entonces, ¿qué sucedía ahí cuando íbamos viendo? Bueno, pues lo que sucedía es que si tú te ibas fijando, cómo la madre había permitido o no había querido ver lo que estaba pasando. Y esto me recordaba mucho al caso de la niña que fue abusada por el esposo de la entonces presidenta de la Comunidad de Valencia. En ese caso, a la niña la castigaban y la mandaban a una habitación separada del resto de los demás en la planta baja. Y, como consta en los archivos, el que hacía las rondas de la planta baja era el marido de la presidenta y se quedaba allí mucho tiempo. Todo el centro debería haber visto esto. Y todo el centro debería haber pensado, ¿qué hace ese señor bajando a hacer esa ronda y quedándose tanto tiempo allí? Pero como era el marido de la presidenta, nadie se atrevió a decir nada porque temían por su trabajo. Pues lo mismo había pasado con esta chica, que ya era mujer. Como la madre dependía de ese señor para vivir, si algo había visto, pues habría mirado hacia otro lado. Esto es dificilísimo de aceptar para una hija que además ama a su madre. Ella amaba mucho a su madre. ¿Qué hizo? Volcar toda esa rabia y frustración que en el fondo tiene y que en el fondo ella sabe, porque cuando fuimos moviendo, claro que lo sabía, es decir, cuando fuimos hablando de esta historia lo sabía, pues volcó toda la rabia y toda la frustración contra el agresor, pero de una forma muy exagerada, porque en el fondo estaba desviando. Esto lo podéis ver muchísimas veces en niños y niñas que odian a su madrastra o a su padrastro muchísimo. Un padrastro que no les ha hecho nada, en realidad, ¿no? O una madrastra que no les ha hecho nada y que les trata bien. Y es odio.
pues hay mucho más ahí. Normalmente están desviando todo el resentimiento, toda la frustración y toda la rabia que tienen hacia el padre o la madre. Por ejemplo, si ellos no perdonan a la madre que se haya ido, empezarán a por el padrastro. Es hijo de puta, ese... Porque no se atreven emocionalmente. No es que tengan miedo a ninguna represalia. Les cuesta mucho ir a por la madre. Por lo tanto, los ejercicios de perdón son muy difíciles a veces. Son muy difíciles de hacer, para cierta gente es muy fácil y para cierta gente obviamente no. Con lo cual yo he preferido cambiar el nombre, no llamarle perdón para no entrar en discusiones semánticas sobre lo que es el perdón. Pero, ¿cuál es la raíz de un ejercicio de perdón? Un ejercicio de perdón tiene que ver con que el odio vincula muchísimo. Es una emoción tan fuerte como el amor. Y si tú te mantienes vinculada emocionalmente a la persona que te hizo daño en el pasado, es que vas a cargar toda la vida con esa mochila emocional que te va a impedir avanzar. De forma que la mejor venganza que alguien puede tener contra quien le agredió es realmente olvidarle. Porque si no, va a tener a esa persona que le agredió siempre de forma metafórica con uno. La vas a llevar siempre contigo, a todas partes. Y esta persona va a seguir dirigiendo tu vida mucho tiempo después de que te hiciera daño. Va a seguir dirigiendo tus decisiones. Va a seguir condicionando tu vida. Por eso es muy importante quitárselo de encima. Y es muy importante entender que esto no significa que si se muere mañana tú no te puedas alegrar. Es que vuelvo a referirme al documental de Gwen Samblin Lara, esta señora que había estado en una secta y que había hecho la vida imposible a muchísimas personas, era la super líder de la secta y había, hay que ver el documental que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero la secta se llama The Remnants. Vale, pues cuando la señora se pegaba un bofetón en un avión, todos a los que había hecho la vida imposible, como eran buenos cristianos, decían, no, yo a nadie le deseo una vida así, y a una muerte así, perdón, nadie le deseo una muerte así. A la mínima que supieras de comunicación no verbal, veías que estaban mintiendo. Pero, que en el fondo se alegraba de su muerte. Pues claro, es que no hay nada de malo en ello. Te ha hecho la vida imposible y se ha muerto de la forma más tonta, más boba, porque le ha dado a su marido, le ha dejado coger un avión que no sabía pilotar, o sea, te lo has buscado tú sola, pues, ¿sabes? Y todo, pues, ¿sabes? Pues ya está, pues se entiende. Es decir, que perdonar no implica que si le pasa algo malísimo a esa persona tú te alegres. Pues claro que te puedes alegrar, hombre. Tú no lo has hecho, ¿no? Y si se lo ha buscado la otra persona, pues tanto mejor. Significa sacar a esa persona de tu cabeza, de tu vida, de tu sistema y no permitir que su recuerdo dirija tus actos y condiciones tu vida. Así que lo voy a repetir 2 veces. Los ejercicios de perdón a los que le he cambiado el nombre, le llamo ejercicio de soltar lastre, no se refieren a que le concedas la absolución católica y le mandes al cielo. No, se refiere a que lo quites de tu sistema, lo olvides. No le permitas que dirija tu vida años después o mucho tiempo después y que la esté condicionando, porque cuando tú te mueves desde el odio a una persona, eso condiciona muchas decisiones después. Condiciona tus decisiones afectivas, porque como ya no confías en nadie, ya te presentas en las relaciones con problemas. Condiciona, sobre todo eso, condiciona tus decisiones afectivas y condiciona tus relaciones. Porque si tú partes en las relaciones desde el miedo y el resentimiento, ya es que las relaciones no van a funcionar bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Luz y bendiciones.